Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de Muy Personal. Todas las opiniones expresadas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. Hola, ¿qué tal? Esto que puede tener ese amor de manera incondicional, y tendríamos ahí una serie de adjetivos calificativos que yo creo que si los nombramos nos vamos a quedar cortos. Si es una profesión, si es una virtud, si es una responsabilidad, si es un don, Una vocación. y ahí la lista va a alargarse más y creo que nos vamos a quedar cortos. Entonces sí es dimensionar la gran responsabilidad que es la palabra madre con respecto a todas esas responsabilidades que tiene esa persona en función de esa nueva criatura, de ese nuevo ser humano que tiene que acompañar en su proceso, desde la concepción, como te decía ahorita, desde la niñez, adolescencia, que es una de las etapas más complejas, Sí. y en la adultez. Es un acompañamiento continuo y por siempre, que va a ser importante. Y aparte de eso también, obviamente todas estas etapas que se están mencionando de nosotros como seres humanos, pero hay muchas personas que piensan que una mujer es madre es solo cuando da a luz, o sea, después del parto. Pero resulta que se olvidan de esos 9 meses que las mujeres llevan a sus hijos, todo ese proceso biológico que se genera, los cambios emocionales, los cambios a nivel físico de su cuerpo, la manera como se relacionan con el cuerpo. Yo creo que, pues, digamos que a uno como hombre, que no somos médicos, nos queda difícil hablar y dimensionar lo que significa realmente ser madre desde el punto de vista biológico como tal. Pero hoy no vamos a centrarnos en esta parte que obviamente es supremamente importante, sino precisamente vamos a ver cómo todos estos cambios biológicos también afectan de manera mental, de manera emocional a las mujeres, y también cómo ellas se relacionan con sus hijos, si es que vienen con un manual precisamente debajo del brazo, porque madre se aprende siéndolo, es decir, eso no se aprende en un libro, no se aprende en un video, y se aprende con la práctica. Pero también dentro de este papel que juegan las mujeres como madres, hay muchos aspectos que han sido subestimados en su rol de madre. Hablemos un poco de eso. Yo creo que los roles más subestimados va directamente relacionado al solo hecho de ser mujer.
¿sí? Es una cultura machista que ha venido al pasar de las décadas, de los años, que hoy en día digamos que se ha abierto un poco la discusión y se han conseguido logros con respecto al tema de la mujer, de darle el lugar que se merece, de identificar y reconocer nosotros los hombres que históricamente de una u otra forma las hemos violentado y agredido en esa figura jerárquica o patriarcal que ha existido a lo largo de los años. Y siento que la subestimación va por ese lado, porque no dimensionamos nunca, o como te decía ahorita, no logramos identificar esa paciencia de madre porque le toca aguantar, porque la familia y porque es el sostén, y entonces tengo que aguantarme ciertas cosas, ya sea de la pareja o del contexto social. Entonces ahí es donde siento que hemos quedado debiendo, porque nunca dimensionamos la importancia de todo lo que nuestras madres, abuelas o antepasados tuvieron que aguantarse, entre comillas, porque era lo socialmente aceptado, ¿sí? La mujer es la que pase lo que pase en el hogar, tiene que poner el pecho a la brisa y sacar adelante a sus hijos, ¿sí? Porque ese es su rol fundamental y es el único en el que está en función de ello. Entonces siento que por ahí es donde se ha quedado viendo un poco. Y la otra parte yo creería que es esa sabiduría, ese de mamá de decir, se lo dije, por ahí no es, que muchas veces no lo escuchamos porque para muchos en alguna de nuestras etapas, principalmente de la infancia o la adolescencia, es la cantaleta de mamá, que no saben ya feo o mal en algunos momentos, pero cuán importante es porque es la experiencia a lo mejor que ya tenía, o ese presentimiento de madre o ese instinto que nos decía, hey, por ahí no caminemos, por ahí no transitemos, no tomemos esta decisión, todo en función de protegernos. Y muchas veces pues no hicimos caso omiso, y muchas de nuestras experiencias complejas o que nos marcaron estaban ahí encaminadas por ese consejo de madre. Entonces yo siento que la subestimación va por ahí, el rol de ser mujer, de esa paciencia de tener que aguantar tantas cosas socialmente y culturalmente que han venido arrastrando, y la no aceptación o aprovechamiento de esa sabiduría de madre que es casi que por instinto. Y también a mí me parece algo muy irónico, porque a pesar de que usted está mencionando, digamos, todo esto de lo que supuestamente siempre hemos subestimado a las mujeres, pero realmente el rol de una mamá también siempre, digamos que por mucho tiempo se ha visto como que es la débil, como que es la sensible, es la que llora, es la que abraza, es la que se conmueve. Entonces a la mujer, digamos que siempre se le ha asociado ese rol de madre como con esa parte como muy... El sexo débil o vulnerable. El vulnerable, exactamente, esa es la palabra, vulnerabilidad. Pero realmente también hemos desconocido y hemos subestimado lo berracas que son, porque a pesar de que tienen que cumplir con ese rol de cuidar, de proteger, de apapachar, de alimentar, de cuidar a sus hijos, pues hoy en día ya la mujer, aparte que hace este rol, este papel, pues también se ha convertido en una mujer que es profesional, una mujer que sale a trabajar, que también hace oficios independiente, que la han hecho más independiente. Entonces creo que esta parte de la subestimar a la mujer en su papel de madre, hoy en día, por eso es que hay tantos movimientos, digamos que feministas, que obviamente luchan por los derechos de las mujeres y para que se visibilicen de manera igual que los hombres. El hecho de que sean madres no las hace más débiles que un padre. Entonces creo que esa parte ahí es muy importante. Para nadie también es un secreto que en la relación de las madres con los hijos pues surgen diferencias, digamos, surgen dificultades, porque pues como lo decíamos al principio, una mamá no tiene un manual debajo del brazo para saber cómo manejar las situaciones con sus hijos. ¿Cuáles serían como esos consejos para darle a de pronto una persona que está teniendo una relación complicada con su mamá, y también en el caso de las mamás que de pronto lo mejor, sobre todo los hijos en la adolescencia, que empiezan como a salírsele de las manos? Es uno de los seres más importantes, más fundamentales en el desarrollo de una persona, que yo creo que le hemos dado, bueno, le hemos dado cierto reconocimiento positivo, pero también hay que entender, o que se ve en muchas ocasiones, en algunos casos también, que la relación no es tan funcional o es compleja, que de pronto esa madre, como tú dices, no traía un manual de funciones o no estaba preparada para, pues que nunca va a haber un preparamiento, pero a lo mejor no tenía las herramientas y estrategias para afrontar o asumir el rol y la responsabilidad de madre, y por ahí esa relación es bastante compleja con ese hijo. Yo siento que ahí, si identificamos que esa supuesta red de apoyo definitivamente termina siendo en muchas ocasiones un factor de riesgo para mí, para mi tranquilidad, para mi parte emocional, para mi desarrollo de vida,
pues también tengo que establecer ciertos límites con esa mamá, con ese rol de madre. Es importante, entonces es importante identificar, aceptar todo este tipo de dinámicas disfuncionales que definitivamente, por más que yo ya cree un espacio de diálogo asertivo, que no es solamente manifestarlo y verbalizarlo, sino realizarlo de manera asertiva, es decir, con la tranquilidad y el control de mis emociones, y en función de que también la otra parte esté entendiendo lo que yo estoy expresando. Si yo logro expresarle a esa mamá lo que no me gusta, lo que no me parece, la forma como a veces me puede tratar o relacionarse, o las decisiones que toma que me afectan a mí, y definitivamente no hay cambio en la otra parte, pues también tengo que entender de que mi obligación no va a ser cambiar la otra persona. Siempre es importante entender que nosotros los seres humanos tenemos que tomar las riendas de nuestra vida, y nadie, o sea, ninguna otra persona, por más que sea padre, familiar allegado o lo que sea, red de apoyo, nos va a entrar a modificar a nosotros. Si yo no asumo las riendas de mi propia vida y me muevo frente a la situación, nadie, absolutamente nadie lo va a hacer. Entonces hay que entender también de pronto ese antepasado, todo lo que viene cargando ese familiar, esa madre, por los procesos complejos que haya pasado. Pues digamos que de una u otra forma también ella tendría que identificar, asumir, empezar a trabajar internamente. Si yo ya logro, como te decía, comunicarle, expresarle y no hay un cambio, no me tengo que sentir frustrado. Claro, es complejo porque es mi red de apoyo principal, y si no obtengo de pronto lo que yo quisiera, la respuesta, pues eso me va a sentir un poco frustrado, triste y demás. Pero entendiendo de que mi objetivo principal no va a ser de que ella vaya a cambiar ese comportamiento. Entonces, validar esa parte, aceptar que no va a cambiar la otra persona y manifestarle las emociones y expresárselas de la manera más asertiva. Y es que también, pues, obviamente este tema es muy grande. Esta pregunta aquí nos podríamos, yo creo que dedicar el programa a hablar sobre eso. Y dependiendo todos los escenarios también en que se presenten, porque son diferentes. Sí, claro, no es lo mismo una mamá que está lidiando con un hijo adolescente que depende económicamente de ella, o sea, y que pues obviamente tienen que enseñarle normas y tienen que educarlo, pues. O otra cosa muy diferente cuando uno ya es un adulto independiente y pues que vive con su mamá, y que aún así la mamá, digamos, que no logra asumir de que su hijo ya es independiente y pues que tiene derecho a hacer su vida, que tiene derecho a equivocarse, que no le tiene que estar rindiendo cuentas. O sea, son dos escenarios completamente diferentes, y sabemos que ese tipo de relaciones complicadas con las mamás pues siempre han sucedido y siempre van a suceder. Yo creo que aquí también, como se mencionaba hace un momento, es tratar de siempre solucionar las cosas por la vía del diálogo, y también en el caso de las mamás darse cuenta de que hay muchas cosas que de pronto no ha sabido gestionar de sus emociones, porque pues son seres humanos que se pueden equivocar, pero también aprender, digamos, como a identificar esos patrones de conducta de cada uno, que son los que de pronto están chocando, porque no porque sean los hijos tienen que hacerle caso de todo lo que dice la mamá, y tampoco no porque sean los hijos independientes, entonces también tienen derecho a hacer lo que se les dé la gana. Es buscar como ese equilibrio, ¿no? Exactamente, incluso hablábamos en algún momento de que el de apego emocional, de que solamente el único escenario donde era válido hablar de dependencia o apego emocional es en la relación de madre-hijo o padre-hijo, ¿sí? Porque es necesaria para como un instinto de supervivencia. Nosotros no podemos decir fácilmente de que yo me quiero, listo, cambio de mamá, o esa ya no es mi mamá, mi ex mamá, eso no existe en ningún escenario. Claro. No obstante, y eso es un caso ya digamos límite, donde de pronto esa red de apoyo, como decíamos ahorita, pues me está generando una serie de complicaciones, porque sí hay casos donde puede llegar a pasar esa situación, donde incluso las han etiquetado o mal etiquetado de alguna manera como las madres tóxicas, para hablar así como un término coloquial, pero sí hay que establecer algunos límites cuando yo identifique ese tipo de cosas. Y otra estrategia sería pues buscar otras redes de apoyo que de una u otra manera vayan a suplir esas estrategias que me pueda dar esa madre. Porque claro, no es lo mismo no tener la buena relación con mi madre, pero pues tampoco quiere decir de que sea el escenario caótico para que mi vida no se vaya a desarrollar o desenvolver de la mejor manera más favorable. Entonces, empezar a buscar esas otras estrategias. Oiga, y hay un tema que a mí siempre me ha llamado la atención y que lo veo muy común, digamos, en algunas personas. Hablemos por lo menos en el caso de los hijos que ya son profesionales o que son independientes económicamente, y que obviamente ya sus mamás, porque estamos hablando en el caso específico de las madres, empiezan a ser dependientes de ellos. Entonces a veces se cambian los roles, porque como los hijos son los que están manteniendo a la mamá, entonces ya la mamá no opina, ya la mamá pues como están en una edad en la que hay que cuidarlas y hay que de alguna manera digamos que sostenerlas de alguna manera.
a veces se cambian los roles, entonces los hijos terminan siendo los que mandan a las mamás. ¿Esto es normal o realmente ahí hay algo patológico o hay algo disfuncional, vamos a decir? Sí, exacto. Yo diría más bien hay una disfuncionalidad porque ese rol, pues, digamos que se mantiene hasta el último día pues de vida de las mamás, porque siempre van a cumplir un rol muy fundamental con nosotros. Por más profesional que seamos, por más independientes que seamos, por más que podamos proveer a nuestras madres, ella tiene un rol, digámoslo así, no hablamoslo jerárquicamente, pero sí un rol fundamental con respecto a nosotros en ese acompañamiento. ¿Quién es la persona con la que, a pesar de las situaciones complejas que podemos estar atravesando cada uno de nosotros, nos podemos hacer bolita y chiquiticos nuevamente, ir a llorar incluso, que no está mal porque es totalmente válido, pero es la persona o el lugar de, digamos, de confianza donde yo puedo desarmarme nuevamente, así sea solamente que me abrace y me escuche? Mostrar ese lado vulnerable. Exactamente, uno no es difícilmente lo va a poder hacer de pronto con otra persona, sí, tal vez de pronto por ahí con mi pareja, que ya lleva un cierto proceso y demás, pero mamá es el lugar o el refugio donde nosotros podemos desenvolvernos, volvernos bolita o desarmarnos totalmente, que nos vamos a sentir protegidos, escuchados y demás. Entonces yo siento que en esa relación, por más proveedores que podamos ser de nuestras madres, yo siento que se debe mantener ese respeto y demás. Claro, de pronto va a haber un poco más de vulnerabilidad de una u otra forma, porque ellos van a estar en una etapa cada vez más de pronto compleja de la vida en función psicológica, y ahí ya entramos a hablar del nido vacío, todo ese tema a nivel emocional y psicológico que entra un adulto mayor, una persona cuando ve que ya sus hijos iniciaron otro tipo de proyectos. Hay que entrar a entender eso. Pero para analizar en general, eso es mantener y respetar esa relación. Y qué importante, porque de una u otra forma, si yo soy proveedor de esa mamita, de mi mamá, pues es una forma de tributo, de una u otra forma de recompensar un poco de todo ese esfuerzo de que yo entendí y mencioné, que a lo mejor de pronto en la niñez no entendía, pero que ya como adulto asumí de que fue fundamental para yo ser ese profesional, para ser esa persona independiente, tener seguridades, habilidades, todo ese tipo de herramientas que nos permitieron o nos permiten desenvolvernos. Entonces, más bien verlo de esa forma, como esa retribución simbólica y acompañamiento a ese ser querido que sí nos acompañó cuando nosotros éramos los vulnerables. Y es que usted acaba de decir algo puntual, y no se trata ni siquiera de devolverle lo que ella nos dieron, o sea, no se trata de como devolverle plata. Lo que le debo. Sí, no. Lo que le debo. Esto no es una deuda que uno realmente tiene con los papás, o sea, no se trató de que ellos nos compraron ropa, nos dieron de comer, nos pagaron el estudio, o sea, no, porque igual, si no hubiésemos tenido nuestros papás, a lo mejor hubiese sido otras las circunstancias, otras personas, y de alguna manera, porque hay mucha gente que le pasa, que no tuvo a su papá y a su mamá, pero alguien se hizo cargo de ellos y también les dio estudio, también comieron, también, es decir, digamos que no en todos los casos, pero digamos que eso es una posibilidad. Entonces no se trata de pagarles lo que nos han dado, sino es precisamente devolverles un poco, porque dice que uno nunca termina de pagarle a los papás lo que hicieron por uno, sino es un poco devolverles eso que también hicieron por nosotros. Ahora me parece chévere que podamos hablar, ya que estamos como en este punto, digamos que sensible del tema de las mamás. Y también hay muchas personas que hoy en día ya son adultos, que tienen sus familias y demás, y a lo mejor tuvieron situaciones difíciles con su mamá, digamos, en su infancia, y eso los marcó. ¿Cómo se puede sanar? Digamos, pues yo sé que es muy amplio esta pregunta y no se trata de decir es que eso es así, no vamos a hablar de un manual, pero digamos que alguien que de pronto quiera sanar esa relación con su mamá y le cuesta trabajo porque a lo mejor pasaron circunstancias difíciles, se separaron sus papás cuando estaban pequeños, no pudieron vivir con su mamá porque las circunstancias no lo permitían, se criaron con otra persona y eso de pronto generó pues alguna ruptura, si se quiere, o algún daño emocional. ¿Cómo se puede empezar, digamos, como a sanar esa relación con la mamá y empezar a verla como lo que es, sin juzgarla? Claro, y todo ese tiempo que pasó durante ese proceso complejo que tú dices, se fueron acumulando muchas frustraciones, muchas iras, muchas rabia o esas mal llamadas emociones negativas que eran necesarias en ese momento para adaptarnos a la situación. Sí. Es llegar en un punto, como hablábamos ahora, y reconocer, listo, ese fue el escenario que pasó en su momento,
puede ser que ya entendamos en ese punto de la etapa de vida en que estemos el por qué pasó esa situación, porque recuerda que incluso no es romantizar el rol de madre, ni todas las familias son perfectas, ni todas las dinámicas son funcionales y favorables. Por mejor modelo de familia que tú veas, tienen sus situaciones complejas, pero en esos escenarios complejos es aceptar y entender. Pues si tengo obviamente mi madre viva y la relación es bastante compleja, y eso me causó mucha frustración. Todo eso que cargo acumulado es de qué forma yo lo voy canalizando. Si tengo la facilidad, como te decía, de manera asertiva de verbalizarlo, eso me va a ayudar en una forma de catarsis, y no pensando en función de que yo quiera cambiar absolutamente nada la historia, porque ya está, o sea, Ya como yo pasó, siempre pasó. digo, la mesa está servida de esa manera. Fue el escenario que me tocó en su momento, y a lo mejor en ese escenario, pues como yo digo, toda situación compleja de la vida o que nos marca tiene un propósito fue lo que nos ayudó de pronto a sacar esa resiliencia que siempre es innata, esa resiliencia a transformar de una manera positivamente todo, y es lo que nos dio las herramientas que hoy en día tenemos, esas habilidades que tenemos, lo que forjó de pronto nuestro carácter, que no fue de pronto la mejor manera, o que no fue la vía fácil, sino la más compleja, pero fue la que de una u otra forma esa situación nos ayudó a afrontarla. Entonces es verbalizarle y manifestarle de esa manera. Si ya es muy complejo, porque también hay casos donde definitivamente esa relación de madre me marcó tanto que eso me afecta con mis relaciones de pareja, mis relaciones o mis habilidades sociales y demás, pues también es válido empezar a buscar esa ayuda profesional. Que no estamos hablando de un tema patológico, ningún trastorno grave, pero sí son disfunciones, una parte disfuncional de nosotros que no nos está permitiendo relacionarnos o desarrollarnos con normalidad, por decirlo así. Entonces sí es válido también buscar terapia, empezar a verbalizar, y vamos a identificar muchas cosas que a lo mejor vamos a entender y decir, ok, ya entiendo a lo mejor por qué mamá en su momento fue tan fuerte, fue tan hostil, porque también cargaba con unos antepasados, unos antecedentes bastante complejos. Entonces eso nos va a ayudar de una u otra forma a liberarnos. Y también cuando no haya esa posibilidad de yo verbalizarle a mamá esa situación porque fue tan complejo, porque pues hoy en día ya no está, la parte espiritual va a ser también bastante importantísima. La parte espiritual es una herramienta, es una vía donde podemos canalizar muchas cosas de manera simbólica, como nos relacionemos con respecto a esa parte espiritual con Dios o como la manejemos. Entonces por ahí es como unos tips, por decirlo así, o unas vías por donde podemos canalizar esa parte. Sí, es que, y esa parte también es muy sensible, porque yo, así brevemente les cuento, en alguna época hablaba con un amigo que había perdido recientemente a su mamá, y mencionaba lo duro y lo difícil que estaba haciendo para él entender o procesar, digamos, esa situación, esa circunstancia. Yo realmente, de las cosas, yo lo debo confesar, mi miedo más grande es realmente enfrentarme a esa situación de perder a mi mamá. Para muchos. O sea, es algo que solo pensarlo como para Orizales, como que me erizo. O sea, es algo que no estoy preparado, y creo que uno nunca está preparado para eso, ¿no? Entonces sí es muy importante esa parte espiritual, porque por más que, digamos, por más que obviamente la parte psicológica es muy importante, ir a terapia si es una situación que ya el duelo está siendo demasiado fuerte, pero creo que la parte espiritual es lo que uno realmente necesita para reconfortarse y para poder, digamos, salir adelante. Por eso me gustaría que ya para finalizar nos quedáramos con algunas reflexiones, tanto para las personas que hoy en día pues tienen a sus mamás vivas, tienen la bendición de tenerlas y de disfrutarlas, y también de pronto un mensaje bien bonito que le podamos dejar a las personas que a lo mejor ya no cuentan con ella aquí en la tierra. Tú decías ahorita algo y recordaba, por ejemplo, cuando ese familiar amigo que uno desconoce y dice, perdí a mi madre y qué dolor, y uno ve ese dolor en esa amistad, y que a veces de pronto dicen, quisiera haber aprovechado de pronto el tiempo cuando la tuve, de que a pesar de las diferencias, haberle dicho. Entonces por eso te decía lo importante que es que a pesar del escenario hostil o complejo que haya en esa relación, sí es importante crear ese espacio de diálogo, por lo menos para yo sentirme descargado y liberado de todas esas frustraciones y tensiones que por ahí nunca se compaginó en algún momento de la vida. Entonces yo siento que es valorarlas para nosotros que tenemos nuestras madres vivas, el mejor tributo o forma de honrarlas, y yo pienso, son tan perfectas en alguna forma de la simpleza de que no tengo que hacer algo como tan macro para sentirlas orgullosas. O sea, sí. No, llámala, visítala, un detalle,
una carta, algo creativo, algo tan sencillo, pero que para ella siempre va a ser significativo porque es su hijo, ese que ella dedicó su vida desde la concepción, que lo acompañó en sus miedos, en sus frustraciones, en todas sus etapas de la vida complejas, su desamor, su primer frustración, su primer pérdida de trabajo, en fin, todos los escenarios que nos acompañó en su momento. Se está acordando y la está honrando de cierta manera, no solamente con algo material, sino acompáñala, llámala, si hubo con ella, darle un abrazo de vez en cuando, mamá te amo, no solamente pues en el marco de estas fechas especiales que gracias a Dios existen, porque es una forma de volver a colocar en el panorama de la importancia que es la madre, pues por eso también la importancia del programa de hoy. Entonces yo siento que con esas acciones básicas y esos detalles es una forma de retribuirle para que ella se sienta amada y querida. Madre es madre, madre solo hay una, y es el ser, yo siento que es el más especial que tenemos a lo largo de nuestras vidas, con sus errores, con sus dificultades, con su manual que no traía, que se volvió a veces un 8, o días en los que también lo dicen las mamás, es que quisiera dejar todo botado porque me saturé. Sí. Es válido también, porque no podemos romantizar también el rol de madres. Hay mamás que les tocó cumplir el doble rol de papá y mamá. Entonces, reconocerlas y exaltar esa labor que es bastante importante para la sociedad. La familia es la base de la sociedad, la madre es la base fundamental de un hogar, de una familia. Entonces calcula ahí la importancia que tiene. Impresionante. Y es que también es importante que la gente entienda de que ellas están haciendo lo mejor que pueden con lo que saben, hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían a la mano, con las herramientas que tenían a la mano. Ya por ese simple hecho, pues se merecen todo nuestro respeto, toda nuestra admiración. Mi mamá, y se lo he escuchado a ella y también se lo he escuchado a muchas otras mamás, que cuando ya llegan a la edad adulta, dicen: a mí no me interesa que mis hijos me regalen nada, a mí con que me traten bien y me respeten, eso es lo más importante. Y creo que ese es el mensaje que queremos dejar para todos ustedes, que la tienen, que la valoren, que la respeten, que la quieran, que no se necesitan regalos costosos. Lo importante es darles a ella el reconocimiento que se merece y darles el respeto y tratarlas siempre con cariño, porque ellas siempre nos dieron, más allá de las cosas materiales que necesitábamos cuando éramos vulnerables, nos llenaron de amor. Y creo que el amor aquí es lo más importante. Yair, muchísimas gracias por haber estado nuevamente muy personal. Espero que sigamos hablando de estos temas tan sensibles que nos tocan a todos. Muchas gracias. Fer, por la invitación, y a todas las mamitas, en especial pues obviamente a mi madre, un saludo muy especial. Este programa dedicado para todas las mamitas que son seguidoras del programa Muy Personal. Los hijos que están viendo este programa también compartan a sus mamitas para que también dimensionen lo que hablamos al principio de ese rol de mamá, todo lo que les toca. Y nada, con muchísimo cariño en este mes de las madres, desde Muy Personal, Yair Rivero también les desea un feliz mes de las madres. Vale. Bueno, y espero que nos acompañen ahí en YouTube también, nos regalen ese like, que compartan este programa, que se lo compartan a sus mamás. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otro tema muy personal. Chao, pescado. Muy personal.